Buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, miércoles 2 de octubre. Y damos gracias al Señor por permitirnos estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, en nuestro pueblo, ¿verdad? Isabela, damos gracias al Señor porque nos permite estar en pie de guerra y dentro de nuestras cosas para hacer. Sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros y que Él es poderoso para obrar mucho más allá de lo que pedimos o pensamos. Es hermoso reconocer que en medio de una vida tal vez limitada, Dios te bendiga, Madre, buenos días, en medio de situaciones que se desatan en nuestro alrededor, sabemos que hay poder en la sangre de Cristo. Dios te bendiga, hermano Reinaldo Ríos, buenos días. Buenos días, saludamos también a nuestra hermana Arlene Bravo, nuestra hermana Yadira Lugo, nuestra hermana Sandra Pizarro, nuestro hermano Eric Soto y su esposa Dora. Dios bendiga cada vida que siempre nos acompaña, nuestra hermana Carmen Rita de nuestra iglesia. Damos gracias al Señor porque es un privilegio poder tener la oportunidad de llegar al corazón de alguien en una mañana poderosa en Puerto Rico, una mañana de poder. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita, mi hermana también, Arlene Bravo, Dios te bendiga en esta hermosa mañana. Queremos hacer uso de las redes sociales en la mejor manera, y es que una de las funciones que tenemos nosotros como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, es predicar la palabra con nuestra vida y con nuestra voz. Fíjate que en esta hermosa mañana, a pesar de las cosas que hemos tenido que resolver o que hemos tenido que manejar, son situaciones que llegan a nuestras manos y que Dios las permite, porque de alguna manera hay propósito en Dios, y aunque no entendemos todas las cosas, desde este cuadro, Dios te bendiga, Diana, Dios te bendiga a ti, a tu familia hermosa, Dios bendiga a cada vida que cada mañana comparte con nosotros. Sabemos que en la noche de hoy tendremos la graduación del grupo de Instituto Bíblico Berea. Dios te bendiga, hermana Carmen, hermana Yadira Lugo, Dios te bendiga. Estamos comenzando nuestra transmisión, y en esta mañana, en medio de las situaciones que resolvemos, damos gracias al Señor. Papo Rodríguez, Dios te bendiga. Buenos días. Vamos a comenzar orando y vamos a presentar este espacio. Padre, gracias, te adoramos y te bendecimos. Padre, la gloria es tuya, y en esta hermosa mañana reconocemos nuestra pequeñez. Padre, nada tuviéramos que decir si tú no hubieses puesto en nosotros un mensaje en el corazón que va más allá, Padre, de lo que podamos pensar o sentir, Padre, porque tú has escrito en nuestro espíritu esa palabra de poder que un día nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando apenas, Señor, podíamos pensar con claridad porque estábamos llenos de conocimiento. Pero, Padre, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y en esta hora yo te presento a mi hermana Sandra Pizarro. Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que se conecta. Espíritu Santo, yo te presento también la hija de nuestro hermano Echevarría. Espíritu Santo, opera un milagro. Enviamos la palabra de poder. Mira a nuestro hermano Martín Gallosa, allí a la distancia, Padre. Yo te ruego que le visites y que pongas tu mano de salud. Oh Padre amado, opera un milagro, porque cuanto más difícil se hace la situación, Padre amado, tu voluntad siempre es buena, Padre. Tu voluntad siempre es a nuestro favor, porque tú eres misericordioso, porque tú eres perdonador y galardonador de aquellos que te buscan. Oh Padre, gracias por esta hermosa mañana. Gracias por este mensaje de fe. Recibimos la palabra, reprendemos todo pensamiento de duda, toda palabra lanzada en maldición, oh Padre, sobre nuestra vida, la echamos fuera, la atamos y la reprendemos. Ponemos la sangre de Cristo sobre nuestra vida, y en el nombre de Jesús proclamamos paz. La gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana, como les decía, queremos tener el estudio de la palabra en una porción que se encuentra en Hechos capítulo 3, en los versos del 1 al 10. Hechos capítulo 3, versos del 1 al 10, dice la palabra del Señor. Pedro y Juan
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y en esta hermosa mañana, en esta palabra, tenemos el caso de un hombre que llevaba mucho tiempo sentado en las afueras del templo. Fíjate que no es lo mismo ser templo que estar afuera del templo, porque estando fuera del templo, Dios te bendiga, nosotros podemos escuchar la adoración. Dios te bendiga, prima Daisy Rivera. Podemos escuchar el mover del Espíritu Santo, pero no vas a ser partícipe de ese poder, porque lamentablemente nosotros necesitamos reconocer que nuestra salud y nuestro bien vienen de Él, que no importa lo que diga el hombre, no importa cuántos obstáculos te pongan en el camino, Dios siempre tiene el poder para cambiar lo imposible en posible. Y de esta palabra me llamaba mucho la atención, porque esta mañana, mientras hacía la oración de madrugada, tenía que reconocer y decía: Señor, hay cosas que yo no puedo cambiar, hay cosas que yo no puedo arreglar, pero yo te pido, Señor, que tu misericordia, que siempre va más allá, Dios te bendiga, de lo que pedimos o pensamos. En ocasiones nosotros nos miramos nuestros recursos, miramos nuestro límite y nos sentimos imposibilitados de poder ayudar, tal vez imposibilitados de poder llegar a donde quisiéramos llegar. Dios te bendiga, Fanny Carranza, y la nación de Honduras. Dios te bendiga. Y fíjate, estamos viendo que había una limitación y que este hombre tenía que manejar los pocos recursos que tenía, simplemente pidiendo una limosna, y probablemente su familia no se ocupaba de él, simplemente lo llevaban allí para que pidiera limosna de los que entraban en el templo. Y nosotros sabemos por la palabra que Dios nos ha hecho administradores de su gracia y de el favor, porque todo lo que viene a nuestra mano llega conforme a su gracia y a su misericordia. Pero la palabra nos habla claramente que lo que tenemos es suficiente. Muchas veces las personas que escuchamos por ahí preocuparse por lo material, en ocasiones van movilizados por cuestiones de querer poder tener más. Dios te bendiga, Carmen Delia Vargas, buenos días. Fíjate, y la palabra nos dice en este pasaje del capítulo 3 de Hechos, del 1 al 10, donde vemos que había un hombre que estaba cojo y que estaba sentado en las afueras del templo. Fíjate que había una grande necesidad, pero estaba en el lugar tal vez incorrecto, porque a lo mejor dependía de que alguien se fuera movido a misericordia y lo mirara. Y es que en ocasiones Dios te va a poner en el lugar exacto de la necesidad, en el lugar exacto, para que tú puedas suplir aquello que esa persona necesita. Probablemente no sea nada que ver con el dinero, pero lo que tú cargas en tu espíritu es el poder de Dios, porque de nosotras es la fe y de Él es el poder. Y dice la palabra del Señor que en este cuadro que
estamos viendo, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y es que en el tema de la oración se hace necesario que nosotros tengamos compromiso con hacer una pausa en el día. Se puede vivir muy afanado, que hay que ir al supermercado, que hay que pagar esto, que hay que ir al médico, que hay que hacer esto otro, pero realmente la urgencia en este día es tener contacto con el cielo, porque cuando hay contacto con el cielo, las cosas más oscuras cambian. Donde quiera que haya oscuridad, mentira. Donde quiera que haya una mala intención de muerte, donde quiera que haya una intención maligna, es reprendida cuando nos conectamos con el cielo, porque la palabra nos dice que nosotros somos más que vencedores. Y mientras Pedro y Juan iban dirigiéndose hacia la oración, hacia el momento de comunión con Dios, dice la palabra del Señor que había un hombre allí a la puerta de la Hermosa en una necesidad extrema, porque él no podía valerse por él mismo. Sabemos que alguien que no tiene movilidad es alguien dependiente, es alguien que está en desventaja, es alguien que necesita la ayuda de alguien que se mueva a misericordia. Pero la palabra del Señor dice que a la hora de la oración había una persona que estaba allí no por accidente, sino porque había un propósito de parte de Dios. Y es que nosotros, cuando nos conectamos con el cielo, el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros es el poder suficiente que necesitas para invocar el nombre del Señor y para reprender todo espíritu de error y toda situación de mentira quede aclarada a la luz de Cristo, porque Dios es quien pelea nuestras batallas. Y es probable que en el momento que Pedro y Juan se acercaban a la oración, ellos en ese momento sabían que había un personaje que siempre estaba a la orilla del, ¿verdad? Allí a la puerta de la Hermosa, pero tal vez hasta ese momento no le habían prestado la atención, porque todo milagro tiene una hora. Todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y es que todo lo que nosotros podemos anhelar y desear, Dios ha establecido el límite. Aún a las olas, dice la palabra que Él le ha puesto límite. Y en los momentos que esas olas se han elevado por demás y han entrado a un territorio y han devastado un lugar, ha sido porque Dios lo ha permitido. Y si Dios lo ha permitido, lo ha hecho con un propósito. Y la palabra dice que los días serán acortados por causa de la maldad que hay en nuestros días. Pero qué bueno saber que el Espíritu Santo en ti y en mí nos da el poder de discernir, el poder de ver en la oscuridad, en unas palabras que parecen ser suaves, poder ver dónde está la mentira oculta, dónde está la mala intención, donde se esconde la serpiente, porque el Señor nos da discernimiento para poder ver a través de la oscuridad. Y de eso se trata, porque la palabra dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y cuando nosotros nos conectamos con el cielo, Pedro y Juan sabían con quién tenían que conectarse, y Pedro y Juan iban a ser los portadores de una bendición. Pero fíjate qué cosa, que ellos mismos también confiesan: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Fíjate que en el momento que este cojo le dice, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que le diese una limosna, porque siempre va a haber alguien en una necesidad que va a aparecer en tu historia, va a aparecer en tu día, va a aparecer en tu camino, para que tú puedas mostrar cuánto de Cristo tienes en ti, cuánto de Cristo hay en tu corazón, y cuánto tú estás capaz de decirle a esa persona que tú estás dispuesto a correr la milla extra. Tal vez no tengas oro ni plata, pero el poder de la disposición, el poder de la fe, el poder de orar, de interceder. Y bien claro sabemos que cuando estamos en medio de una intercesión, sentimos el empuje de esa intercesión que estamos haciendo por esa persona, porque sabemos que hay luchas espirituales. Dios te bendiga, Mayra y hermano Ángel, buenos días. Y estamos hablando del cojo de la Hermosa en Hechos capítulo 3, versos del 1 al 10, y estamos diciendo que en el momento de la oración, en el momento que estos apóstoles
Pedro y Juan. Pedro, aquel que un día negó al maestro, que luego del Espíritu Santo dice la palabra que su palabra cambió, su discurso cambió, porque entonces hablaba con autoridad, hablaba con actitud, porque cuando el Espíritu Santo llega a tu vida te da la actitud correcta, te hace ver lo que tienes que ver y te hace tomar las decisiones sabias y correctas. Fíjate que no tomamos decisiones a lo loco, ni tomamos decisiones por impulsos, porque ya no nos domina la emoción. Nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo, y cuando clamamos al cielo, Él nos oye. Él neutraliza toda maldad, Él neutraliza todo disturbio, todo aquello que se te pone en contra para detener lo que Dios ha dicho que tiene que hacer. Y es porque Dios, en su misericordia, de Dios es el poder, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fíjate que la tierra y su plenitud y el mundo es ese sistema de gobierno que en este tiempo fluye a través del globo terráqueo, un gobierno, un mover completamente difícil, donde sabemos que reina en los corazones de aquellos que no le han dado espacio al Espíritu Santo para gobernarlos, y lo que les opera es un espíritu de desobediencia, un espíritu de tal vez de una rebelión, porque sabemos que la rebelión no es otra cosa que la apertura a demonios para que se dejen llevar en una emoción y poderte arrancar la vida bajo un infarto inesperado, porque eso es lo que ocurre cuando alguien se deja dominar por el coraje. Fíjate que en el día de ayer hablábamos de las adicciones, hablábamos que las adicciones pueden llevarnos a tener unas amarras que te puedan llevar a perder la libertad con la cual Cristo te ha hecho libre. Sin embargo, la palabra dice que mejor es perro vivo que león muerto. Es decir, que nosotros, mientras estamos en vida, así te quede una gota de tiempo de sangre en tu cuerpo y parece ser que ya llegaste al final, la palabra del Señor nos dice que mientras estemos en vida hay esperanza, y que la esperanza no avergüenza. No importa que alguien te quiera robar la fe, que alguien quiera boicotear tu milagro. Yo quiero decirte que dice la Escritura: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Le dijo Jesús a María y a Marta, porque en ocasiones cuando tal vez Marta estaba afanada con aquellas cosas que tenía que hacer de la casa, María era la que pasaba más tiempo a los pies del Señor Jesús. Pero dice la palabra que ella tampoco había escuchado bien el discurso, el poder de la fe. Y es que dice la palabra que Pedro y Juan, cuando entraban allí al templo, entrando allí a la hermosa, son detenidos por aquel cojo que dentro de una situación desesperante ya estaba cansado de estar allí a la orilla del camino y simplemente manejar los pocos recursos que le quedaban. Y dice la palabra que ahí en ese momento, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. ¿Qué pasaría con aquellos que estaban allí dentro del templo por tanto tiempo, que habían salido del templo y salían igual y no veían la necesidad de este hombre que llevaba tanto tiempo cojo y que podía ser libre por causa del poder de la sangre? Nos permita Dios poder ver la necesidad y actuar de la manera correcta, porque hace un momento hablaba con alguien y le decía que hay poder en nosotros poder servir. Cuando tú puedes servirle a alguien, Dios te bendice a ti, porque no tienes que perseguir la bendición te persigue a ti. Gloria al Señor. Y dice aquí que Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Fíjate que hay una grande necesidad en la calle, hay una grande necesidad de personas que están esperando recibir algo. Y yo no sé si tú vas a ser de aquellos que iban al templo, entraban y salían igual, sin mirar que al lado, allí a la puerta, había una grande necesidad, y era que había un hombre esperando. Que el Señor Dios te bendiga, Nancy, buenos días. Estamos conversando la palabra de Hechos capítulo 3, versos del 1 al 10, y estamos
estamos hablando que en la palabra había un hombre, una grande necesidad. Y yo no sé, ¿verdad? Cada uno de nosotros identifica en nuestra oración, pedimos, Señor, déjame ver dónde está la necesidad, que yo no pase por alto a alguien que necesita, que yo sea un puente, que yo pueda hacer una bendición. Y dice la palabra que Pedro y Juan, Pedro, aquel que había negado 3 veces al maestro, luego que el Espíritu Santo llegó a él fue otro y comenzó a expresar el poder de Dios en él. Y dice la palabra que él había entendido claramente el mensaje que Jesús les había mostrado de la oración. Por eso se habían comprometido a orar. Y cuando iban a entrar allí al templo de la Hermosa, dice la palabra que ven a este cojo que llevaba tiempo pidiendo que cada vez, dice aquí, ponían cada día a la puerta del templo y se llamaba la Hermosa para que pidiese limosna. No nos dice quién era que lo ayudaba a llegar allí, pero sabemos que hay gente que en vez de resolver nuestra necesidad simplemente te llevan al lugar para que otro te ayude. Yo quiero decirte en este día que hay bendición cuando tú puedes aportar, cuando tú puedes ayudar a alguien, cuando tú puedes ponerte en la brecha por alguien. Yo quiero decirte que no es perdido, que todo lo que tú das, el Señor en su misericordia, todo le pertenece a Dios, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que todo lo que tenemos en nuestra vida es bendición. No viene ni siquiera porque tú te lo merezcas, no viene ni siquiera porque lo hayas trabajado, viene por su gracia y su favor. Pero dice la palabra que Pedro y Juan, cuando son abordados por este hombre, le dice para que pidiese limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Es que en ocasiones nosotros no podemos caminar con la vista al horizonte sin mirar a la persona que nos está hablando. Es necesario que nosotros fijemos los ojos, porque nosotros somos libres en Cristo y a través de nuestra mirada se puede percibir el amor. Fíjate que no se trata de hablar el amor, se trata de demostrarlo, se trata de hacer lo que tienes que hacer cuando te corresponde hacerlo. Tal vez no se trata de que todos lo sepan y te aplaudan. Tal vez nunca nadie se entere, pero lo que queremos saber, lo que tenemos que reconocer es que nosotros somos de bendición al cuerpo de Cristo y que nosotros estamos llamados a fructificar. Y dice la palabra del Señor que Pedro y Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Y entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Ya él estaba acostumbrado a recibir la limosna que siempre le daban para el día, para ese día. Pero fíjate que algo diferente le entregaron ese día. Mas Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Le dio la orden, quiso probar el poder del Espíritu Santo en él y le dio esa palabra a este hombre. No le dio ni oro ni plata. Muchas veces nosotros pensamos que no cargamos un poder, pero hay poder en el evangelio. Este evangelio que anunciamos es un evangelio de poder, que dice la palabra que él hace nuevo al que está enfermo. Por esa razón nosotros entendemos por la palabra que hay poder en la sangre de Cristo. Dice que tomándole de la mano, le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y esto me trae tanta luz a mi espíritu, porque dice que una vez Pedro le dice, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, le da las manos y lo levanta, hace un esfuerzo, dice la palabra, tomándole por la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies. Si tú tienes fe, al momento de tú ejecutar lo que tienes que hacer, las puertas se van a abrir, porque lo que tal vez necesita esa persona es de tu fe. Es que tu fe también se una a la fe pequeña que él pueda tener y pueda recibir el milagro. Y dice la palabra que en el momento, tomándole por la mano derecha, se levantó y al momento se le afirmaron los pies. Muchas veces lo que la gente necesita para poder recibir su milagro es que alguien le tome de la mano, es que alguien se una con él y crea por un milagro. Y dice que al momento se le afirmaron los tobillos y los pies. Y tal vez lo que está faltando para que ese milagro se evidencie, se
salga a flote, a la luz, es que tú pongas tu mano y levantes a esa persona en fe. No le quites el ánimo, no le robes la fe. Habla vida, descarta el discurso de muerte y comienza a hablar vida, porque Dios te ha dado el poder para levantar, para que otras personas también reciban el poder de Dios. Y dice la palabra que saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo. Ya no estaría más afuera. Él se levantó, él creyó y entró adentro del templo, y dice que andando y saltando y alabando a Dios, porque un milagro provoca que tengas que adorar. Es que recibir un milagro de parte de Dios no te deja callado. Es que todos tienen que ver el poder de Dios en acción. Es que cuando Dios hace una obra, tú no puedes quedarte callado. Tienes que saltar, tienes que adorar, porque el poder de la fe sigue activo en nosotros, porque hoy tú y yo somos esos Pedro y Juan que cargamos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y dice la palabra que les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y yo me pregunto en esta mañana, si tú también estás esperando por un milagro, si tú también tienes a alguien por quien estás orando, que sabes que tal vez los médicos no le dan esperanza, que sabes que tal vez para muchas personas ya está más allá que acá, yo quiero decirte que en este día el poder de Dios nos deja saber que hay poder en la palabra, que hay poder en la palabra, porque no se trata de cuánto dinero tienes, de cuánto le puedas otorgar. Se trata de que cuando tienes fe, tú le das la mano y sabes que tienes poder, sabes que impartes vida. Cuando tú hablas vida, la muerte tiene que huir. Cuando tú hablas vida, tú haces libre al cautivo. Iglesia, porque a eso Dios te ha llamado. Iglesia no es un grupo que se viste diferente. Iglesia no es un grupo que adora diferente. Iglesia es un vaso que tiene la presencia de Dios, y que Dios en ese momento, estando dentro de ti, cada vez que tú hablas del poder de Dios. Es que donde tú te mueves tiene que haber luz. Es que donde tú te mueves tiene que haber autoridad, porque la autoridad no viene de ti, viene del Espíritu Santo en ti. Y esa es la razón que nosotros hoy te predicamos. La gente era testigo, les reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y yo también quiero ver caras de espanto, quiero ver caras de gente asombrada porque Dios no ha perdido el poder, porque de Dios es el poder, porque su misericordia es nueva cada mañana, porque Él es perdonador y galardonador de aquellos que le buscan. Y en esta hermosa mañana, ¿quién necesita un milagro? El que lo necesita. Tenemos que unirnos. Hace falta dos personas que crean, y yo en este momento me uno a todo aquel que necesita un milagro, para que el Señor opere un milagro de sanidad, opere un milagro de provisión, opere un milagro de transformación en el corazón de alguien. Pero en esta mañana el milagro lo queremos, porque nosotros sabemos que de Dios es el poder, que nosotras es nuestra la fe, y nosotros creemos, y por lo que creemos hablamos. Sabemos que de Dios es el poder, y que cada día llega a nosotros las cosas que nosotros tenemos que manejar, porque Dios es quien adiestra nuestras manos para la batalla y nuestros dedos para la guerra. Y este es el día que ha hecho el Señor, por eso en Él nos gozaremos y nos alegraremos. Así que, iglesia, tú cargas el poder de Dios. Por esa razón nosotros te hablamos la palabra, una palabra de fe que en medio de tiempos postreros se hace urgente. Mucha gente siempre carga una palabra de lamento, una palabra de queja, tal vez una maldición sobre su vida porque se siente perdido. Pero yo quiero decirte que los ojos de Jehová atalayan toda la tierra, y que no nos escapamos de la vista del Señor. Que nosotros, dice la palabra, que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. La palabra nos advierte que busquemos a Dios mientras puede ser hallado. Hoy es el día de salvación. Dios te bendiga, hermano Junior Ayala, buenos días. Estamos conversando la palabra. De hecho,
capítulo 3, versos del 1 al 10, y estamos diciendo que todos los días Dios nos pone a alguien en el camino para que nosotros podamos serle de bendición. Y probablemente este cojo todos los días dice que lo llevaban allí para él recibir una limosna, no tenía recursos, y las personas que asistían al templo salían y entraban igual, pero no le prestaron atención a su necesidad. Y yo me pregunto en esta mañana si habrá alguien que todavía sus ojos no están abiertos para darse cuenta que lo que Dios está poniendo en tu camino lo está poniendo porque Él quiere que tú manifiestes su poder, porque Él quiere que tú te muevas en el Espíritu, porque Él te va a dar las herramientas, la sabiduría, la autoridad, el poder para que tú clames al cielo. Y mientras Pedro y Juan iban a la hora novena, a la hora de la oración, esa hora que no puede ser pasada por alto, esa hora que aunque haya que trabajar, que aunque haya que hacer compra, que aunque haya que pagar biles, no podemos detener la oración. La oración tiene que estar, porque cuando te conectas con el cielo, las puertas cerradas se abren, porque cuando te conectas con el cielo, lo que está detenido tiene que soltar, porque la palabra de Dios es poder. Y este hombre allí a la puerta de la hermosa necesitaba un milagro, y dice la palabra que Pedro se dirige a él, le dice: no tengo plata ni oro. Estaba viendo sus recursos, no tenía el dinero adecuado para poder ayudarlo y sacarlo de esa miseria. Sin embargo, dice la palabra: más lo que tengo te doy. En ocasiones no vemos que lo que tenemos es suficiente para bendecir a alguien. Esa palabra de autoridad, de poder, cuando es lanzada en alguien que tiene fe, la palabra dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y por eso en esta mañana nosotros predicamos la palabra, creyendo sin dudar que de Dios es el poder. Y en aquel momento Pedro le habló así: no tengo plata ni oro, más lo que le dijo: míranos. Y entonces él les estuvo mirando, esperando recibir lo mismo que recibía de todo el mundo, una moneda. Y dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Es probable que esa persona que está frente a ti esté débil, haya perdido un poco la fe, pero tienes que sostenerle de las manos, tienes que darle fuerzas y decirle que hay salida, que hay solución, que de Dios es el poder, que no te adelantes a los hechos, que esperes en Dios, porque todavía has de alabarle. Si verdaderamente el amor de Dios habita en ti, créeme que Dios va a hacer todo lo que Él hace por ti, porque Dios quiso a Lázaro. Y dice la palabra que a pesar de que lo mandaron a buscar para que fuera inmediatamente por la enfermedad que estaba pasando Lázaro, Jesucristo estaba predicando en aquellos territorios, pero Él quiso llegar un tiempo más tarde. Y cuando Él llega, quien le sale al encuentro son las hermanas para reclamarle a Jesús el por qué había llegado tarde. El que amas ha muerto. Sin embargo, Jesús le recuerda: no temas, cree solamente. Por eso en esta mañana nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de hoy nos disponemos a celebrar una hermosa ceremonia de graduación para los estudiantes de Instituto Bíblico Berea, y en este día estaremos compartiendo ese logro para los hermanos que llegaron hasta el final, y es nuestro anhelo poder celebrar esos actos de graduación. Y en este día para nosotros es un privilegio poder predicar la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Por eso en esta mañana es nuestro anhelo que tú recuerdes que Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. En este día no queda más que decir que: Señor, gracias, ayúdame, perdóname, ayúdame a entender que yo cargo el poder tuyo, ayúdame a dar la palabra que tengo que dar, oh Señor, para ver la manifestación de tu poder. En este hermoso día vamos a orar y a dar gracias por lo que Dios hace con nosotros. Oh Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. El poder y la gloria te pertenecen, Señor. Oh Padre, nosotros reconocemos nuestra pequeñez, reconocemos que nada tuviéramos que hablar ni decir si tú no entraras, Señor,
en nuestra vida. Oh Padre, reconocemos que si nos has dado un día de vida es por tu gracia y tu favor, y yo te pido en esta hora que tú bendigas cada vida al lado de su artefacto electrónico. Padre, cambia la historia de la gente que necesita tu auxilio, Padre, de esas personas que están esperando en ti porque han creído. Nadie que ha creído en ti es avergonzado jamás. La esperanza no avergüenza, sino que todo lo contrario, la gloria te pertenece. Enviamos la palabra. Bendice a mis hermanas, mis hermanos, mis amigos, Padre, contactos de esta plataforma, y alcánzales con tu palabra. La gloria para ti en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Comparte este en vivo con alguien, y es nuestro anhelo que el cuerpo de Cristo sea agrandado, porque Él es la cabeza y nosotros una parte de su cuerpo. Dios te bendiga. Buen día y adelante en el Señor.